al Señor. Bendecimos al Señor porque hoy el Señor nos va a hablar y realmente espero que podamos estar atentos y que entendamos que la palabra que ha de ser expuesta no es palabra de hombre, que es palabra de Dios. Y bueno, ya vamos a hablar de un pueblo rebelde. Capítulo 20 de Ezequiel. Vamos a estar viendo cómo es el pueblo de Israel, cómo fue el pueblo de Israel, un pueblo rebelde, y también cómo es el obrar de Dios. Vamos a leer ahí en Ezequiel 20. Voy a leer el versos 7 y 8. Al comenzar el servicio leíamos desde el verso 5, cuando Dios hace una promesa, un pacto con el pueblo y les promete llevarlos a la tierra prometida. Y entonces en el verso 7 de Ezequiel 20 dice: entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Mas ellos, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Bueno, oremos. Padre, en esta hora hemos escuchado tu palabra, Dios. Permítenos, Padre, que ahora podamos seguir oyendo esa palabra tuya y que tu Espíritu Santo, Dios, en esta hora se mueva en nuestro corazón, nuestra mente, quitando toda distracción y abriendo nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para comprender tu palabra. Señor, pedimos que sea tu Espíritu Santo hablándonos, revelándonos, escudriñando nuestros corazones, para que también nos hable conforme a nuestra necesidad y conforme a tu propósito. Dios, en esta hora dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, en muchas ocasiones hacemos una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hacemos una diferencia entre las personas que vivieron en el Antiguo Testamento, los que vivieron en el Nuevo Testamento, y nosotros que vivimos después del Nuevo Testamento, después de la venida de Jesucristo. Y claro que sí hay una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Que Jesucristo vino, que Dios cumplió todas las promesas que tenía en el Antiguo Testamento. Pero sin embargo hacemos una diferencia y decimos: las personas que vivieron en el Antiguo Testamento estaban bajo la ley, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Y los que vivimos después de la venida de Jesucristo, después del Nuevo Testamento, ahora estamos bajo la gracia. Pero yo preguntaría, ¿las personas que vivieron en el Antiguo Testamento no recibieron la gracia de Dios? ¿Sí o no? Bueno. ¿Y nosotros somos ajenos a la ley de Dios? ¿No? Entonces a veces es muy marcado decir, bueno, es que ellos estaban bajo la ley, pero ellos también estaban bajo la gracia de Dios. Y como nosotros decimos, estamos bajo la gracia de Dios, algunos llegan a decir, para nosotros no hay ley. Ajá. ¿Y habrá ley de Dios para nosotros? Bueno, ok. ¿Con qué actitud buscamos a Dios? ¿Con qué actitud nos acercamos a Dios? ¿Hemos sido rebeldes a Dios, hermanos? No conteste. Reflexione. Ahorita todos dicen, amén. Ajá. ¿Hemos sido rebeldes? Bueno. ¿Cómo actuará Dios con los rebeldes? ¿Cómo actuará Dios con un pueblo rebelde? ¿Lo destruirá? Podrán decir algunos sí, algunos dirán no, Dios los va a salvar. Bueno, y si los salva, ¿qué es lo que hará Dios para salvar a ese pueblo? Y sí, podríamos decir que sí,
Dios salva a los rebeldes. ¿Por qué? Porque todos nosotros fuimos rebeldes. Todos nosotros nos rebelamos ante Dios. Toda la humanidad estaba bajo el juicio de Dios por su pecado. Bueno, vamos a ir leyendo el capítulo 20. Desde el versículo 1 dice: aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Ok, ¿a qué vinieron los ancianos de Israel? A consultar a Jehová. A otra traducción puede decir a buscar a Jehová. Vinieron a buscar a Dios. Si esa palabra consultar también se puede traducir buscar. ¿Y está mal lo que vinieron a hacer? No, ¿verdad? Están buscando a Dios. Están consultando a Dios. Esto en primera instancia diríamos, es bueno lo que están haciendo. Ahora, hay algunas interpretaciones de este verso. ¿Por qué Ezequiel da esta fecha precisa para decir, en este año vinieron? ¿Sí? ¿Recuerdan en Jeremías que había un profeta en Jerusalén diciendo, en 2 años van a regresar a los que se fueron cautivos a Babilonia? Y algunos, no se sabe exactamente, pero algunos han dicho que posiblemente estas fechas era después de que ellos, más bien después de que se habían cumplido estos 2 años, y ellos esperaban que Dios les dijera, sí, ya van a regresar. Pero Jeremías había dicho, van a estar cautivos 70 años, ¿no? Bueno, pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál sería la respuesta de Dios a alguien que viene a consultar y a buscar a Dios? ¿Usted qué diría? ¿Qué tendría que hacer Dios con esa persona? No, pues yo le voy a hablar, le voy a dar mi palabra, ¿no? Pero veamos el verso 3. Y voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Usted lo puede leer ahí en Reina Valera, pero en Nueva Traducción Viviente dice el verso 3: Hijo de hombre, diles a los líderes de Israel, esto dice el Señor soberano, ¿cómo se atreven a venir a pedirme un mensaje? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que no les diré nada. Imagínese, usted viene a consultar a Dios y que Dios diga, ¿cómo te atreves a venir? ¿Y por qué les dice eso? ¿Por qué les dice eso? Porque Dios conoce qué hay en su corazón, ¿sí? Y Dios va a descubrir lo que hay en su corazón. Él sabe por qué vienen a buscarlo y sabe que traen una motivación incorrecta para buscar a Dios. ¿Cuál es la característica de este pueblo? Es lo que vamos a ver ahora. Primero vamos a ver algunos versículos así rápidamente. ¿Qué es lo que Dios quería de ese pueblo? Fíjese el verso 7, que ya lo leímos al principio. ¿Qué quería Dios de ese pueblo? Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Qué quería Dios de este pueblo? Que echara las abominaciones. Y esta palabra de abominaciones es una palabra que normalmente se usa en el Antiguo Testamento para referirse al pecado de las naciones paganas, de los pueblos gentiles. Entonces le está diciendo, ustedes vivían igual que ellos, echen de sí eso. Y después, ¿qué les dice? Y no se contaminen con los ídolos de Egipto, con sus dioses. En el verso 10 al verso 12 también dice, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, dice Dios. Y en el verso 11 les dice, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. ¿Qué les dio Dios? Estatutos, decretos, para que ellos, cumpliendo esos decretos, esos mandamientos de Dios, ¿qué iba a suceder? Vivirían. Y dice el verso 12, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal. ¿Qué eran esos días de reposo? Una señal. ¿Una señal de qué?
entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Creo que la Nueva Traducción Viviente dice, para que aprendan a vivir en santidad o algo así, ¿no? Para que sepan que yo estando en medio de ustedes, yo los santifico, que yo vivo en medio de ustedes y les doy una señal que es el día de reposo. Bueno, ¿cuál era el propósito de todos estos mandamientos? Vamos a leer uno más en 18, versículo 18. Porque este capítulo 20, antes de seguir, va a haber una secuencia, una estructura, y se va repitiendo, ¿sí? Se va repitiendo. Yo hice esto y ustedes respondieron así. Yo les pedí esto e hice esto y ustedes respondieron así. Ajá. Y les va diciendo. Mínimo 3 veces son muy claras y hay una cuarta vez más que usa esa estructura. Entonces voy a ir leyendo, normalmente voy a tomar tres ideas que se repiten. Primero les dice, cuando dice en el verso 7, cada uno eche de sí las abominaciones, dice cuando estaban en Egipto todavía. Después en el desierto les da mandamientos. Ajá. Luego en el verso 18, todavía siguen en el desierto, pero ya es la segunda generación, dice, antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Qué tremendo es aquí, porque aquí podemos ver también algo que les dice Dios. No anden en los mandamientos o en los estatutos o en la forma de vida de ¿quién? De sus padres. Y esos padres, ¿quiénes supondríamos que eran? Si lo traemos a nuestros días. A los paganos, ¿no? Un joven que se convierte a Cristo y que Dios le dice, no andes en los caminos de tus padres. Pero incluso bien podríamos decir que hasta cristianos, ¿sí? Cuando el padre a veces no es un buen ejemplo o no da un buen testimonio a sus hijos. Cuando a veces los padres han seguido a este mundo y tienen todavía ídolos en su corazón. ¿Qué les dice Dios a esta segunda generación? No anden como ellos, ¿sí? No anden como ellos. Bueno, pero ¿cuál sería el propósito de darles todos estos mandamientos? ¿Cuál es el propósito de Dios al dar un mandamiento? ¿Qué pensaría usted? ¿Será que Dios lo que quiere es tenerlos prisionados o como prisioneros, que no se muevan? Ajá. ¿Qué será que Dios quiere al dar un mandamiento? Y lo acabamos de leer. Pero para que quede más claro, vamos al capítulo 18, verso 32, para que quede más claro. 18:32, hay una hojita atrás. Porque no quiero la muerte del que muere. O sea, aquí está hablando de los que están pasando ese juicio. Dios dice, no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Y qué habíamos leído hace rato? Que Dios les había dado mandamientos para que cumpliendo esos mandamientos vivieran. Esos mandamientos, ¿cuál es el propósito de esos mandamientos de Dios? Llevarnos a la vida, conducirnos en el camino de Dios para que tengamos vida. No es para hacerte infeliz, no es para hacerte, ¿cómo se puede decir?, amargado. No es para que no disfrutes de la vida, como algunos dicen, ¿no?, que disfrutan de la vida de este mundo. El propósito de Dios al darte sus mandamientos es para que tengas vida, para que vivas. Pero, teniendo esto en mente, Dios habló en Egipto, Dios habló a la primera generación que estaba en el desierto, luego a sus hijos, también en el desierto.
Incluso a los que entraron a la tierra de Canaán también Dios les habla de la misma manera: cumplan mis mandamientos para que tengan vida. Pero ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Dice el verso 8. Ahora vamos a ir leyendo los siguientes versos. En el verso 8, cuando están en Egipto. ¿Se acuerda que el verso 7 dice que estaban en Egipto? Entonces en el verso 8 dice: mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. ¿Qué hicieron? Se rebelaron. No quisieron obedecerme. No pudieron obedecer a Dios. Hay gente que dice que los mandamientos de Dios simplemente no se pueden obedecer. Son imposibles de obedecer. Pero la Biblia nos dice que no quisieron obedecer a Dios. Posiblemente usted ha faltado algún mandamiento de Dios, pero es porque no se podía, usted no pudo dejar de pecar, o no pudo obedecer ese mandamiento. O cuando analiza su vida dice: es que la verdad no quise, no quise guardar ese mandamiento. Ellos dicen: no quisieron obedecerme. Y sigue diciendo: no echaron de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Fíjese lo que dice Dios, y fíjese dónde estaban: en Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Dese cuenta, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió esto? Cuando estaban en Egipto. No sé si fue cuando ya Moisés había ido a hablarles, o fue antes de que Moisés llegara y Dios a través de algún profeta les dijo: dejen los ídolos, pero ellos no quisieron. Incluso podríamos suponer que fue cuando ya Moisés estaba ahí y que Dios había revelado a ellos, y que les dice Dios: dejen sus ídolos, quiten las abominaciones. ¿Y qué hizo el pueblo? No quisieron quitar sus ídolos. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué dijo Dios que iba a hacer? Los voy a destruir ahí en Egipto. Bueno, Dios había dicho que los iba a destruir. Entonces, fíjese cómo está actuando Dios con un pueblo rebelde, Dios les da mandamientos, ellos no cumplen. Entonces dice Dios: los voy a castigar. Ellos se rebelan. En el verso 13, ya estando ahora en el desierto, y cuando les dio sus mandamientos, en el verso 13 dice: mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por lo cual el hombre que los cumpliere vivirá. ¿Qué hicieron? No quisieron caminar en los caminos de Dios, desecharon sus mandamientos, sus decretos, los tiraron, hicieron caso omiso, los desecharon. A pesar de que cumpliendo esos mandamientos ellos iban a vivir. Imagínense, Dios le dice: si cumples estos mandamientos vas a tener vida. ¿Qué haría usted? Lo lógico, cumpliría esos mandamientos, ¿no? Para tener vida. Bueno, qué pueblo tan rebelde, ¿verdad? Bueno, sigue diciendo: y mis días de reposo, ¿qué hicieron con los días de reposo? Profanaron en gran manera. ¿Se acuerda qué era el día de reposo? Una señal de que Dios los santificaba. Entonces, cuando dice que profanaron esos días, ¿qué está diciendo Dios? No habían vivido en santidad. Vivían en inmundicia. No guardaron, no estaban conscientes de que Dios estaba ahí santificándolos. Y ellos entonces vivían como querían. Y termina diciendo ese verso: por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Posiblemente aquí sí está hablando de Éxodo 32, con el becerro de oro, ¿no? Cuando dijo Dios: los voy a destruir.
porque estando bien, ellos estaban viendo la gloria de Dios en el monte, estaban viendo la gloria de Dios, pero aquí abajo, ¿qué estaban haciendo? Adorando a un becerro de oro, diciendo que era Jehová. Entonces Dios dijo, los voy a destruir. ¿Qué iba a hacer Dios con ese pueblo? En Egipto los iba a destruir, y ahora en el desierto también los iba a destruir. Luego en el verso 16 dice, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Desecharon los decretos, no caminaron en mis estatutos y no habían querido obedecerlos. ¿Se acuerda en el verso 8? Que dice, no quisieron obedecerme. Pero sin embargo, ¿qué dice que hicieron? En el verso 16 al final, tras sus ídolos iba su corazón. Y llama la atención esta palabra, iba su corazón. ¿Por qué llama la atención? Porque la frase anterior que dice, no anduvieron en mis estatutos, es la misma palabra andar, o dice aquí anduvieron, ya conjugado el verbo, no anduvieron, y después el otro iba, es la misma palabra, halak, andar, seguir. O sea, no quisieron seguir a Dios, no quisieron caminar, pero sí quisieron ¿qué? Seguir tras los ídolos y caminar en ese camino del mundo. Es como el Salmo 1, ¿se acuerda del Salmo 1? ¿Cómo dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no caminó. Dice, no anduvo en consejo de malos, ni en camino. ¿Cómo dice? No anduvo en camino. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero estos, dice, no quisieron caminar porque dicen, ay, ¿cómo voy a seguir a Dios? ¿Cómo voy a obedecer a Dios? Me está quitando mi libertad Dios. ¿Pero qué hacen? Voluntariamente siguen a un ídolo, se esclavizan al mundo, se esclavizan al pecado y sí caminan por donde los lleva el pecado. ¿Hacia dónde los lleva? Hacia la muerte. Pero ¿cómo lo hacen? Voluntariamente. Voluntariamente. El verso 21 también dice, ya de los hijos, la segunda generación que estuvo en el desierto. Cuando vemos en el desierto, en Deuteronomio, cuando vemos que la segunda generación va a entrar a la tierra de Canaán, decimos, es que esa segunda generación sí era bien buena. La primera fue mala, por eso se murieron en el desierto. La segunda generación que entró a la tierra de Canaán sí eran bien obedientes. Pero ¿qué dice aquí el verso 21? Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra. ¿Cómo fue la segunda generación? Igual, se rebelaron de la misma manera. Y en el verso 28, de la misma manera, ya estando en la tierra de Canaán, dice el verso 28, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dárselas, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también sus inciensos agradables, allí derramaron sus libaciones. ¿Sí? Dice que llegando a la tierra de Canaán, alzaron sus ojos y vieron los montes, vieron los árboles frondosos. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué tiene de malo ver los montes y ver los árboles? Usted dice, nada, pues yo cuando voy a un bosque, admiro los árboles, ¿no? Veo las montañas y decimos, wow. ¿Pero a qué se refiere? Cuando dice, voltearon a ver a los montes, voltearon a ver a los árboles frondosos. ¿Los qué? Pero eran los altares de la gente que vivía en la tierra de Canaán. Cuando ellos llegaron, sacan a la gente, ¿y qué quedó allí? Los altares
los lugares altos donde ellos iban a sacrificar a sus ídolos, hacían sus sacrificios. Entonces ellos, viendo esos altares, que dijeron: wow, qué padre está esa adoración a los ídolos, porque aparte era adoración a la fertilidad, ¿no? Ajá. Ahí en la tierra de Canaán eran pueblos que adoraban a la diosa de la fertilidad, ¿sí? A través de ritos sexuales y depravaciones, adoraban a sus dioses. Entonces ellos, cuando llegaron, dijeron: qué atractivo es esto, y si adoramos a esos dioses nos va a dar prosperidad material, vamos a tener mucho fruto. Ajá. El Dios de las riquezas en el Nuevo Testamento dice, ¿no? No pueden servir al Dios de las riquezas y a Dios. No. O sirven a uno o sirven al otro. Muchas corrientes ahora quieren unirlo, ¿no? Ajá. Servimos a Dios, pero su vista, ¿dónde está? En esos lugares altos, buscando la prosperidad material únicamente. Ajá. Les parecía muy agradable esto. Bueno, por eso cuando dice voltearon a ver esto, está diciendo voltearon a ver esos lugares altos, esos altares, esos templos a los dioses paganos, a Asera, a Astarot, a Baal, y quisieron adorarlos. Entonces, este pueblo no solamente no quiso obedecer, no solamente desechó los mandamientos de Dios, va más allá al profanar sus días de reposo. ¿Qué es profanar? Imagínense, hay una persona que no cree en Dios. Hay una persona que no cree en Dios, un ateo. Bueno, él dice: no, la religión, yo soy indiferente, yo no creo en Dios, pero pues bueno, allá ellos, yo soy indiferente, yo ni me meto con ellos. Esa es una actitud, ¿no? Pero otra actitud sería profanar. Una persona que no cree en Dios, ahorita voy a poner este ejemplo, una persona que no cree en Dios, un ateo, otro ateo, pero que este viene e insulta a Dios, hace las cosas que ofenden, se burla de Dios, se burla de los símbolos cristianos, y que sí los hay, ¿no? Se burlan. Esto es profanar. Pero no estamos hablando de un ateo, de un pagano, estamos hablando de una persona que se decía creer en Dios. ¿Y qué es lo que hace? Profanar las cosas sagradas. No hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y profanan las cosas santas de Dios. Ajá. Profanan el templo, profanan los días de reposo, profanan el pacto de Dios. Así estaba viviendo este pueblo. Tratan de destruir todo lo que tenga que ver con Dios. Vamos a un salmo, nada más para ver, porque usted dirá: esto fue en ese tiempo de Ezequiel, pero en el Salmo 78, verso 7, todo el Salmo habla de este pueblo, cómo había sido infiel y Dios había sido fiel. Casi es, yo creo que lo que dice Ezequiel, es un paralelo, ¿no? En el verso 7 dice: a fin que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Lo mismo que nos había dicho allá, ¿no? Y en el verso 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Bueno, y va a seguir ahí hablando de esta rebeldía. Pero esto estamos hablando de que es un salmo de Asaf, en el tiempo todavía de los reyes. Si es el Asaf del tiempo de David, imagínense desde qué tiempo Dios les está diciendo: han sido contumaz y rebelde, y le dice: no sean como quien dice. Oh, qué tremendo. No sean como sus padres, que han sido rebeldes. Mucha gente dice: es que eso es lo que mi padre me enseñó, yo voy a vivir así, voy a morir así. No seas como tu padre rebelde. Ok.
¿Cuál fue la constante entonces en todas estas épocas? En el tiempo, aún estando en Egipto, en el tiempo del desierto, cuando estaban en la tierra de Canaán. ¿Cuál fue la constante en el pueblo? La actitud del pueblo, la rebeldía. Se rebelaron una y otra vez. Ahí en Ezequiel 20, verso 32. Dice, ¿recuerdan que el verso 1 que decía? Vinieron a consultar a Dios, ¿no? Y Dios, ¿qué les dice? Ustedes vienen a consultarme, fíjense cómo fueron sus padres, fueron rebeldes. ¿Y ustedes cómo son? También rebeldes. Ahora en el verso 32 dice, y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. ¿Cómo venían a buscar a Dios? Con rebeldía en su corazón. Y estaban diciendo en su corazón, queremos ser como las demás naciones. ¿Y cómo lo dice aquí el profeta? Que sirven al palo y a la piedra, a los ídolos mudos. ¿Sí? Pero usted a lo mejor dirá, no, yo soy cristiano, yo no sirvo al palo y a la piedra. Pero a lo mejor el dinero está en su corazón. ¿Y qué es el dinero? Papel. ¿No es papel el dinero? Entonces usted le sirve al papel. Aquello siquiera a la piedra, ¿no? No. Tengo un ídolo que es la ropa. Imagínense, le sirve la ropa. Las mujeres, espero que no haya ninguna mujer aquí. Que le sirve a los zapatos, ¿no? No les gustan los zapatos a las mujeres. Aquí nadie, ya dijo que no. Bueno. Que su ídolo sea el zapato. ¿Le sirvo al zapato? ¿Es diferente que servirle al palo y a la piedra? Es lo mismo. Recuerda el capítulo 14, cómo decía que llegaban con los ídolos en su corazón. Ya no tenían un ídolo afuera, pero ¿dónde estaba el ídolo? En su corazón. Bueno, ¿cómo actúa Dios entonces con este pueblo rebelde? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo cree que actúa Dios? Ya leímos que dijo que los iba a destruir. No leímos el verso donde dice que estando en el desierto dijo, los voy a destruir, los voy a esparcir por todas las naciones. Y recuerda ahí en Éxodo 32 y 33, cuando Dios está hablando con Moisés, ¿qué le dice? ¿Qué le dice Dios a Moisés? Quítate, los voy a destruir, ¿no? Y de ti, le dice a Moisés, voy a levantar una nación. Pero ¿en qué basó su obra Dios? Dios iba a hacer algo con el pueblo. Y fíjese, lo leímos cuando comenzamos el servicio de hoy en el verso 5. Bueno, voy a leer el verso, desde el verso 5. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob. ¿Qué hizo Dios? Alzó su mano para jurar, o sea, como cuando usted le dice, prometes tal cosa, ¿y qué hace? Levanta la mano y dice, lo prometo. Dios levantó la mano y dijo, prometo hacer esto. ¿Y qué dice? Alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová, vuestro Dios. Pero algo bien tremendo aquí. Ese pueblo está siendo rebelde y Dios, ¿qué está diciendo? Yo soy su Dios. Yo soy su Dios. Lo primero que podemos ver de la misericordia de Dios. Pero en el verso 6, y aquel día que les alcé mi mano jurando así, que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Yo les prometí que los iba a sacar de Egipto y que los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, a la tierra de Canaán. Entonces, en esto Dios está basando su obra. Dios buscó al pueblo, ellos no buscaron a Dios. Cuando estaban en Egipto ellos no buscaron a Dios, lo leímos aquí. Ellos tenían ídolos, los ídolos de Egipto. Y Dios los busca
a ellos. Y se presenta a ellos como su Dios. Y dice, los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Entonces, lo primero, voy a ir leyendo algunos versos. Verso 8, al final del verso 8, dice, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Dios los iba a destruir. Al final del verso 13, dice, dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Al final del verso 21, dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Primero, la actitud de Dios al ver a un pueblo rebelde, ¿qué dijo? Los voy a destruir. Pero recuerda el pacto que había hecho, la promesa que había hecho, los voy a sacar y los voy a llevar allá. Entonces, vamos viendo verso 9. Verso 9. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿A causa de qué? A causa de mi nombre, para que no se infamase, para que no se profanara el nombre, para que Dios limpiara su nombre ante los ojos de las demás naciones, por su nombre, dice el verso 14. Pero actué a causa de mi nombre, estando en el desierto, para que no se infamase a la vista de las naciones, ante cuyos ojos los había sacado. Verso 17. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto. Verso 22. Mas retraje mi mano a causa ¿de qué? De mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. ¿Qué fue lo que entonces Dios estaba cuidando aquí? Su nombre. ¿Y qué es su nombre? ¿Y qué es su nombre? Cuando en la Biblia habla del nombre, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, cuando dice, y Dios dio a conocer su nombre, o di a conocer el nombre de Dios. ¿Qué es? ¿Es Dios se llama Elohim? ¿Dios se llama Yahvé? ¿O qué? ¿A qué se refiere cuando dice el nombre de Dios? Y cuando una persona, para los judíos, su nombre, ¿qué representaba? Su esencia, a la misma persona. Por eso Dios aún cambia el nombre de ciertas personas, ¿no? Ya no eres Abraham, ahora eres Abraham. Ya no eres Sarai, eres Sara. Ya no eres Jacob, eres Israel. Y muchos de los nombres demostraban el carácter y la cualidad de la persona. O sea, el nombre representa quién es la persona. Entonces, cuando estamos hablando que dice, cuando hablamos del nombre de Dios, ¿de qué estamos hablando? De quién es Dios. Por eso cuando dice, a causa de mi nombre, dos cosas que debemos pensar. Una es para demostrar quién es Él. Yo los perdoné y los llevé para mostrar que yo soy un Dios misericordioso, para mostrar que yo soy un Dios fiel a mi promesa, lo que dijo en el verso 5 y verso 6, que juré que los sacaría y los llevaría. Ajá. Y la segunda cosa, lo que dice aquí, para que no se infamara delante de las naciones, para que no anduvieran hablando de que ese Dios no es real, y para que los demás vean que ese Dios es el Dios del cielo y de la tierra. Es como ahora muchas veces hay personas que viven mal y aún así a veces Dios obra en misericordia y decimos, es que Él está muy cerca de Dios. Y cuando vemos su vida decimos, no. Y muchas personas dicen, pero eso no importa. No, es que Dios actúa para que no se infame su nombre. Y eso es algo bien importante, hermanos. Él está demostrando quién es Él. ¿Sí? Está protegiendo su reputación. Está mostrando que Él es fiel a su pacto. Pero esto es algo bien importante porque el pueblo merecía esa misericordia de Dios. Esa compasión de Dios no lo merecía. El pueblo de Israel no lo merecía.
A esto es lo que llamamos gracia de Dios. Por eso cuando dicen en el Antiguo Testamento estaban bajo la ley, no estaban bajo la gracia. Pues en este capítulo 20 vemos la gracia de Dios una y otra vez. Porque ellos merecían la muerte en Egipto, merecían la muerte en el desierto, merecían la muerte en la tierra de Canaán, merecían la muerte en Babilonia. Pero Dios los perdonó a causa de su nombre. Es lo que llamamos gracia de Dios. Entonces podemos ver que la gracia de Dios ha estado presente desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 1, desde la creación. Es parte de la gracia de Dios. Incluso cuando el hombre cayó, ¿no estaba ahí la gracia de Dios? Cubriendo su pecado. Ajá. Esa gracia, no estoy diciendo que fuera plena, sino ¿cuándo fue plena esa gracia? Con la venida de Cristo, con la muerte de Cristo. Mostró Dios su gracia plena. Pero esto es algo importante, hermano, porque el obrar de Dios no radica en el hombre, porque si fuera así, hermanos, no tendríamos esperanza. Si fuera por el hombre, no tendríamos esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros fallamos. Y si Dios dijera, lo voy a hacer por lo bueno que son, entonces ¿dónde estaríamos, hermanos? Perdidos. Por eso qué bueno que Dios dijo, no lo voy a hacer por ustedes, lo voy a hacer por mi nombre, porque ustedes son rebeldes. Si fuera por ellos o si fuera por nosotros, hermanos, estaríamos perdidos. En realidad no habría ninguna motivación y ninguna razón para salvarnos. Entonces el obrar de Dios es por amor a su nombre, a su promesa y a su plan. Aquí en el verso 44 lo dice. El verso 44 de este capítulo dice: y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Qué hermoso, qué hermoso. Porque si Dios nos ha salvado, ha sido por amor a su nombre. Amén. No quiere decir que no nos amara a nosotros. Pero si dependiera por nuestra vida, no hubiéramos sido salvos. Recordamos el verso 32 que decía: nosotros queremos ser igual que todos los pueblos, queremos servir al palo, a la piedra. ¿Cómo entonces? El último punto que quiero ver. ¿Cómo entonces Dios va a salvar a este pueblo rebelde? Porque ya hemos dicho, el pueblo era rebelde. Dios había dicho, los voy a exterminar, pero por amor a su nombre, para mostrar su fidelidad al pacto y a su promesa, Dios los saca de Egipto, Dios los lleva al desierto, Dios los lleva a la tierra de Canaán. Aun cuando están ahorita en Babilonia, Dios los va a restaurar nuevamente en Jerusalén. Entonces, ¿cómo Dios va a rescatar a este pueblo? ¿Cómo Dios va a salvar a este pueblo? Primero, verso 33. En el verso 32 ellos habían dicho: nosotros queremos ser igual que cualquier pueblo. Nosotros queremos servir al palo y a la piedra. Verso 33. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de la tierra en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Esto es bien tremendo, hermanos. Fíjese, ellos dijeron que no queremos servir a Dios, queremos ser igual que cualquier pueblo, queremos vivir igual que cualquier pueblo. Y dice Dios, promete Dios, con mano fuerte, brazo extendido y enojo derramado, ¿qué dice al final? Yo he de reinar sobre vosotros. Mira, hermano, aunque el hombre no quiera que Dios reine sobre su vida, ¿eso le quita que Dios sea el rey? ¿Y que Dios sea soberano? ¿Y que Dios cumpla su propósito? No. Dios va a cumplir su propósito. ¿Sí? El que Dios reine no depende del hombre. Claro, el que Dios reine en su vida personal
Sí, porque a veces el hombre se somete al reino de Satanás. Pero finalmente Dios va a cumplir su propósito y Dios va a reinar y Dios va a ser el juez, sí. Por eso dice el verso 34, ustedes se quieren ir para allá, pero ¿a dónde los voy a llevar? Los voy a llevar al desierto y voy a juzgarlos. Ajá. Voy a derramar mi ira sobre ustedes. Dice el verso 35, y os traeré al desierto a los pueblos de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara. Voy a hacer un juicio y vamos a estar frente a frente. Dice el verso 36, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en el vínculo del pacto. Aunque ellos no quisieron a Dios, Él es el rey. Él ha de reinar. Ajá. Los reunirá, los llevará al desierto. ¿Para qué? Para hacerlos entrar en un juicio. Ajá. Dice, así como sus padres les hice el juicio y los voy a pasar bajo la vara. De alguna manera está diciendo, los voy a medir. Y también como un símbolo. Este pasar por la vara también es un símbolo. Fíjese lo que dice Levíticos 27:32. Levíticos 27:32. ¿A qué se refiere cuando dice los voy a pasar bajo la vara? Versículos 27:32. Y todo diezmo de vaca, de oveja, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. El pasar por la vara era un símbolo de ¿qué? De que estaba siendo consagrado para Dios. Diciendo, después de que pases esta vara, ya, eso es de Dios. Está consagrado al Señor. Entonces le está diciendo, ustedes no quieren, pero yo voy a ir, voy a hacer juicio, los voy a pasar, pero ¿a todos los va a pasar? O sea, ¿todos van a ser consagrados a Dios? ¿O solamente aquellos que den a medida? Dice el verso 38, y aquí está la respuesta, y apartaré de entre vosotros ¿a quiénes? A los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones, los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué está diciendo Dios? Que apartará a ¿quiénes? A los rebeldes. Pero no todos habían sido rebeldes. Ajá. Entonces debemos pensar. Primero dice, no serán restaurados, no entrarán a la tierra de Canaán. En pocas palabras, dice, no van a ser salvos, no van a pertenecer al pueblo de Dios. Pero, decimos, bueno, pues todos habían sido rebeldes. Entonces este pueblo no fue rebelde. Yo preguntaría, y nosotros diríamos, nosotros somos de los que pasamos la vara, bajo la vara, y ya estamos ahora consagrados a Dios. Pero yo preguntaría, ¿no fuimos rebeldes? Pero hay algo, hermanos, hay algo. Que este pueblo estaba siendo rebelde y a pesar de pasar el juicio, fueron rebeldes. Y a pesar de que están muriendo, siguen siendo rebeldes. Y a pesar de que Dios les está hablando, siguen siendo rebeldes. ¿Cuál es la diferencia entonces del otro rebelde? Que fue rebelde y después Dios le dio mandamientos y siguió siendo rebeldes. Dios lo pasa por juicio y empieza a decir como que no voy bien, pero a lo mejor sigue siendo rebelde. Dios lo trae juicio y dice, no, ya no quiero ser rebelde. Ya no quiero ser rebelde. Dios le da una oportunidad, otra oportunidad y ya responde a eso. Por eso digo que todos hemos sido rebeldes, pero ya no somos rebeldes, ¿verdad? Diga amén. Ya no somos rebeldes, ¿verdad? Vemos que Dios es misericordioso y en realidad ha perdonado a un pueblo rebelde. Pero también vemos que finalmente los que no responden a esa obra de Dios, a los que no responden como Dios quiere que respondan, dice que los va a llevar a este juicio, que los va
enfrentar y ellos van a seguir aferrados a esa rebeldía. Pero ¿qué dice? Entonces los abandonará y los dejará en su rebeldía. Esto es algo tremendo. En el verso 39, esto es lo más terrible. A este pueblo rebelde y a vosotros, oh casa de Israel, está hablando de los rebeldes. Así ha dicho Jehová el Señor: andad cada uno tras sus ídolos y servidle. Si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Vayan, caminen tras sus ídolos, que ya lo habíamos leído, ¿no? Vayan y caminan tras sus ídolos y sirvan. Dios les está diciendo esto. O sea, Dios los está abandonando. ¿Ese camino quieren seguir? Pues síganlo. Síganlo. Si no me quieren servir a mí, sigan ese camino. Pero no profanen más mi nombre con vuestras ofrendas. O sea, no vengan al templo y digan: ay, Señor, te vengo a adorar. Imagínense que ahora Dios dijera: si quieren vivir en el mundo, vivan en el mundo. Pero les voy a pedir un favor, dice Dios. No digan que son cristianos, porque profanan mi nombre. Es tremendo. Debemos examinar nuestra vida, porque Dios va a llegar un momento en que va a decir: los va a dejar. Y esto es, yo creo que el juicio más terrible, que Dios nos abandone cuando Dios todavía nos habla y cuando todavía nosotros escuchamos esa voz, y cuando hay arrepentimiento, cuando todavía nos duele, hay una esperanza. Pero cuando Dios ya no nos habla y nosotros nos sentimos bien cómodos viviendo en el mundo y pecando, eso es lo más terrible. Porque ¿cómo podremos alcanzar salvación si Dios no obra en nosotros? Hay una canción, una frase que dice Marcos Vidal: Señor, solo te pido una cosa, que no traiga yo vituperio, o sea, desaprobación o censura, que no traiga vituperio a tu nombre o al Evangelio, al nombre de Dios o a la iglesia de Dios, que no por mi causa hablen mal de ti o hablen mal de la iglesia. Solo te pido eso, Señor, ayúdame a permanecer fiel. Entonces, hermanos, concluimos. Hemos podido ver a un pueblo de Israel rebelde. Una y otra vez se rebeló. Pero Dios siguió cumpliendo su pacto, su promesa, una y otra vez también. Pero pensamos que el juicio no llegará. Dios quería darles vida, por eso les dio mandamientos. Pero ellos prefirieron caminar en sus ídolos. Y aunque merecían el castigo, Dios los perdonó. ¿Pero por amor a qué? A su nombre, al nombre de Dios. A nosotros, hermanos, creo que de igual manera fuimos rebeldes una y otra vez, pero también Dios tuvo misericordia. Pero ¿qué es lo que quiere ahora? ¿Qué es lo que les pedía al pueblo? Que vivamos obedeciéndolo, que guardemos sus mandamientos, que no sigamos caminando en este mundo, sino que le sigamos a Él. Y a pesar de que estemos pasando por juicio, a lo mejor usted dice: estoy pasando ahorita por un juicio terrible. Pues que aprenda a escuchar la voz de Dios en medio de ese juicio y que no siga siendo rebelde. Puede que sí haya sido rebelde, pero Dios dice: hermano, no seas rebelde. No sigas aún el camino de tus padres rebeldes. Porque ¿qué es lo peor que Dios puede hacer? Dejarnos en ese camino. Póngase en pie y piense, hermano, ¿qué cosas hay en nuestra vida que debemos entregar a Dios? ¿Qué cosas hay en nuestra vida? ¿Qué área hay en nuestra vida que hemos sido rebeldes y que tenemos que entregar a Dios? Algún día llegará el juicio y estaremos frente a frente a Dios. Y algún día llegará la destrucción como llegó al pueblo de Israel. ¿Y qué nos dirá Dios? ¿Qué nos dirá Dios? Sería terrible que nos dijera: ya que se aferran a ser rebeldes, pues sean rebeldes. A esos rebeldes, dice la Biblia, Dios desechará
de su presencia. Hermanos, no seamos rebeldes. Padre, tú conoces nuestro corazón y conoces a lo mejor si en algún momento hemos venido a consultarte o a buscarte, pero trayendo rebeldía en nuestro corazón o incluso trayendo ídolos en nuestro corazón. Perdónanos, oh Dios. Realmente obra en nosotros y quita ese corazón rebelde, ese corazón de piedra, y pone en nosotros tu corazón, un corazón de carne, un corazón conforme a tu corazón. Perdónanos y actúa en nosotros. Purifícanos, santifícanos, oh Dios. Entregamos esas áreas de nuestra vida que en ocasiones nos hemos negado a entregarla, para que tú obres y nos des paz, nos des vida y nos des salvación. No por nosotros, oh Dios, sino por amor a tu nombre. Gracias te damos, oh Dios, por tu obra, por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. In my